fecundarse. Por eso a esta propiedad se llama partenogénesis, cuando la hembra se autofecunda. ¿Cómo es la hembra? La hembra es transparente, se asemeja mucho a los granos de quinoa, miden aproximadamente 2 milímetros de largo por 50 micros de diámetro. Poseen las hembras un esófago que se continúa con un oviducto y obviamente con el intestino que desemboca en un ano o orificio anal. El útero frecuentemente muestra huevos en su alrededor. Todo este es el útero, miren, y obviamente está lleno de huevos en su interior. El macho es mucho más pequeño, mide en realidad menos de 2 milímetros, puede llegar a medir 1,5 milímetros por 20 o 30 micrómetros de diámetro. Y posee un esófago igual y también intestino, y obviamente posee una espícula copulatoria y un extremo que se enrosca. La larva es muchísimo más pequeña que la larva hembra. ¿Cómo son sus huevos? Sus huevos son muy similares a los de las uncinarias, pero generalmente los huevos se observan en las materias fecales y raras veces se los puede ver. Solo sucede en casos de una diarrea muy intensa que logre arrastrar porciones o pedazos de la mucosa intestinal. En ese caso se observan huevos en las heces. Por lo general, lo que más se observa son las larvas. Las larvas, ya sean de formas rhabditoides, que es su primera forma larvaria, o las larvas filariformes. Vamos a ver que estos huevos, miren que tienen una cubierta pitelina y son capaces de eclosionar en la mucosa intestinal y van a dar origen a la primera forma de larvas. ¿Cómo se van a llamar la primera forma de larvas? Larvas rhabditoides. Y se van a eliminar al exterior estas larvas con las materias fecales. Van a salir a la tierra. Una vez que están en la tierra, se van a transformar en otro tipo de larvas infectantes que se conocen como larvas filariformes. Y estas son las que ingresan sobre todo a través de los pies, cuando en estos sitios tropicales hay mucha gente que camina sin zapatos, entonces pueden ingresar a través de la piel. O ingresan también a través de los alimentos, sobre todo alimentos, verduras, frutas que sean regadas con aguas que no son potables, con aguas contaminadas. La morfología del huevo es muy idéntica a la morfología de los huevos de las uncinarias. Cuando los adultos o algunas larvas aptiformes se consideran de vida libre, viven en la tierra y se pueden convertir en gusanos macho y hembras de vida libre. ¿Cómo será el ciclo vital? El ciclo vital de Strongyloides estercolaris se caracteriza porque es de tres formas, o sea que existirían 3 ciclos. Un ciclo directo donde se tiene la infección a partir de las larvas filariformes, que son las infectantes. Ese es el ciclo directo, cuando el hombre se infecta porque le penetran las larvas filariformes que están presentes en el suelo. Un ciclo indirecto, cuando existe la presencia de gusanos macho y hembra de vida libre, que son capaces también de producir larvas filariformes infectantes. A ese llamaríamos ciclo indirecto. Y un ciclo conocido como autohiperinfección, cuando las larvas rhabditoides se transforman en filariformes infectantes, pero sin salir dentro del organismo, en la luz misma del intestino. Penetran en el duodeno, en la mucosa intestinal, y llegan a la circulación. Y es a través de la circulación de la sangre que continúan el recorrido del ciclo directo. ¿Cuál es la patología? ¿Qué procesos, qué lesiones causa este Strongyloides estercolaris? Se producen lesiones transitorias en la piel y también en los pulmones, siempre acompañados de alta eosinofilia. Esas son lesiones que pasan. Pero cuando llegan a los pulmones estas larvas pueden producir hemorragias, pueden producir inflamación,
pueden producir broncoespasmos, hasta bronconeumonía. En cambio, en el intestino pueden producir lesiones y úlceras. Ahora, ¿será que solamente está en los intestinos, en los pulmones y en la piel? No. También puede emigrar a través de la circulación a otras vísceras. Puede seguir su ciclo de autoinfección y puede invadir otros sitios, como por ejemplo los ganglios linfáticos, puede ir al hígado, pueden ir estas larvas al cerebro, etcétera, etcétera. ¿Qué manera de diagnosticar estrongiloides estercolaris nosotros tenemos? El examen coprológico directo hemos dicho que casi no sirve porque su sensibilidad es muy baja. Por eso se tienen que hacer exámenes seriados, no directos, o sea, durante 3 días. O, en su defecto, tenemos que utilizar métodos para concentrar esas larvas, métodos de concentración. Cultivos también se puede hacer, examen del contenido duodenal, biopsias intestinales. Estas son temas, 2 muestras son las que más larvas frecuentemente aportan al diagnóstico. Clínicamente podemos sospechar del estrongiloidiasis en casos de que los pacientes, sobre todo los niños pequeños que tienen hasta una edad escolar, hasta los 10 años, tienen mucha duodenitis, mucho dolor de estómago y elevada eosinofilia. El método que más se utiliza para confirmar el diagnóstico es el hallazgo de las larvas en la materia fecal o en líquido duodenal o en el esputo o en tejidos. Durante el cultivo que se puede realizar de la mezcla de materia fecal, hay que mezclar la materia fecal con carbón molido estéril y con arena, que se mantiene húmeda. Este cultivo permite obtener larvas filariformes y gusanos de vida libre. No es un cultivo como para las bacterias, no. Es un cultivo que se realiza con las heces fecales, mezclando las heces con carbón molido estéril y con arena, y manteniendo húmedas estas mezclas para ver si se obtienen larvas filariformes y gusanos de vida libre. También el contenido duodenal que se aspira con sondas puede llevarse a examinar al microscopio para encontrar larvas. Existen otros métodos, no solamente estos métodos para diagnosticar. Están los métodos indirectos, los métodos inmunológicos, como la técnica de ELISA, que es una de las más útiles, y se puede detectar en suero, utilizando antígenos del parásito humano obtenido de cultivos. También puede revelarnos este método de ELISA, si usamos los antígenos, puede revelarnos la presencia de anticuerpos del tipo de la inmunoglobulina G, que puede existir en el suero de pacientes con estrongiloidiasis. Esa sería la forma de diagnosticar esta parasitosis. Generalmente todas estas helmintiasis por nematodos tienen el mismo tratamiento. Vamos a ver qué tratamiento se le puede dar al estrongiloides estercolaris. El tratamiento que se le puede dar a estrongiloides estercolaris está basado por ejemplo, en la ivermectina. La ivermectina, anoten por favor, porque no tengo diapositiva de esto, anoten, la ivermectina, que fue una droga que ustedes han debido escucharla hablar durante la pandemia de COVID, que es un antiparasitario principalmente utilizado en animales, también se utiliza en el ser humano, sobre todo en los casos de estrongiloidiasis. Es un tratamiento de preferencia. Los tratamientos comunitarios con ivermectina son muy buenos. O sea, comunitarios digo, porque cuando hay estrongiloides en una población, hay en muchas personas. ¿Qué es la ivermectina? Es un antihelmíntico como lactona macrocíclica, que deriva del Streptomyces avermilitis, que produce muchas veces parálisis en los helmintos por antagonismo con el ácido gamma-aminobutírico, conocido como GABA. Entonces, anoten por favor que el tratamiento para la estrongiloidiasis, un buen tratamiento es considerada a la ivermectina.
También todos los albendazoles, como para el ascaris, el metronidazol, el tiabendazol, el albendazol, todos los imidazoles también se utilizan para tratar el estrongiloides estercolaris. Bien, ahora vamos a continuar hablando de otra parasitosis conocida con el nombre de Trichuris trichuria. La Trichuris trichuria, o la denominada tricocefalosis, o gusano látigo también, por la forma que tiene su cuerpo, vamos a mencionarla junto con este tipo de parasitosis antes de hablar de las uncinarias. Después vamos a hablar de las uncinarias también. No será el día de hoy, pero vamos a hablar otros días de uncinarias. Ahora vamos a hablar de los Trichuris trichuria. Déjenme postearles, cerrar esta presentación y postear la otra. Un minutito, por favor. Vamos a postear. La tricuriasis. ¿Están todos observando la presentación de trichuriasis? Chicos. Sí, doctora. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de las trichuriasis o tricocefalosis. Trichuris trichuria, que es el agente causal de esta patología, es igual un geohelminto. Es conocido como Trichuris trichuria, como tricocéfalo o como gusano látigo, por la forma que tiene. Vamos a ver enseguida una fotografía de este parásito. ¿Por qué lo llaman gusano látigo? Miren aquí, ¿no es cierto? Tiene un extremo anterior muy delgado, a manera de un látigo, y otro extremo posterior, este es un macho. ¿Dónde se ubicarán estos parásitos? En el reino Animalia, en el filum Nematodos, clase Asfamidia, orden Enóplida, familia Trichuridae, género Trichuris y especie Trichuris trichuria. También es un geohelminto que afecta a los seres humanos desde tiempos inmemoriales. Presenta muchas descripciones en la historia. Por ejemplo, en algunos casos, Trichuris se describió como causante de cuadros disentéricos por Carl Linneo, y también en el año 1771 por Grassi en el 1887, y hoy en día se reconocen más de 70 especies o tipos de trichuris, incluidos los parásitos que tienen interés médico. También existen trichuris para los animales, y también vamos a ver qué morfología tienen estos parásitos. Estas son prolapsos rectales en el recto de los niños. Acá tiene la morfología, el gusano, viene su etimología, si queremos saber qué significa. El Trichuris trichuria o tricocéfalo proviene de la voz griega trichos, que es igual a pelo, y kéfale, que significa cabeza. Entonces, una cabeza unida a un pelo, diríamos, ¿no? Pero en realidad por eso es que se llama gusano látigo. Es un nemátodo blanquecino. Tienen estas larvas morfología de quinoas, cuando la quinoa está cocida, ¿no es cierto? Y también en diámetros es más o menos así. Los machos llegan a medir hasta 3.5 centímetros de diámetro y desde 2.5 a 3.5. Y las hembras miden
de 3.5 hasta casi 4.5 centímetros de diámetro. Acá tenemos dos dibujos, dos esquemas de lo que son macho y hembra. La hembra tiene una porción anterior, porque esta es la boca, miren acá lo que les estoy señalando con la flechita, esta es la boca. Una porción anterior que ocupa la tercera parte del parásito, muy delgada, en forma de látigo. A esto es lo que se llama látigo. Y el segmento posterior es más grueso y contiene, ¿qué cosas? El aparato reproductor y el intestino. La porción caudal, el extremo caudal, de la hembra queda libre en la luz del intestino. Le sirve al parásito para defecar, para copular y también para liberar los huevos que están dentro de sus intestinos. El extremo de la hembra, el extremo posterior que vendría a ser es recto. En cambio, el extremo posterior del macho, miren, es curvado, es ligeramente curvado, en cuyo extremo se encuentra la espícula copulatriz. Aquí tenemos la espícula copulatriz. Esta es la espícula copulatriz y cercana a ella está la cloaca, donde desemboca su aparato genital. Esta es la boca del parásito. Esta es la parte anterior, boca, mouth, ¿no? Como habrán visto, entonces, hembra y macho del gusano látigo o Trichuris trichuria. Ahí está. Otros cortes, otros dibujitos. Boca, esófago que continúa, luego aparato circulatorio, digestivo, que muestra vesículas seminales, testículos y espícula copulatoria en el macho. En la hembra, boca, conducto deferente, hasta llegar al intestino, presenta en el intestino la vulva, presenta la vagina, presenta el útero, el oviducto, los ovarios y la cloaca. Entonces la boca y el esófago están en la porción más delgada del parásito, mientras que el aparato digestivo y todo lo demás está en la parte gruesa del parásito. El agente etiológico, miren, cuando se lo observa en los prolapsos rectales, sobre todo de los niños, en los cuales el anito se les llega a salir afuera por el esfuerzo que hacen cuando están parasitados con este tipo de larvas, se pueden observar a simple vista. Ahí está el estilete, o conocido también como órganos sexuales en el macho, y algo muy interesante que tienen son los huevos. Vamos a observar una fotografía de los huevos. Veamos cómo son los huevos del Trichuris trichuria. Los huevos del Trichuris trichuria se caracterizan o tienen forma característica de barrilitos. Miren, parecen barrilitos o balones de fútbol americano. Presenta una cubierta que consta de 3 capas. La más externa, aquí también que está bien clarito, miren, es de color marrón oscuro, se tiñe por las heces fecales que contienen pigmentos biliares del huésped. Después presenta una cubierta intermedia y una cubierta interna. 3 capas. Los huevos tienen a sus lados, miren, en sus 2 extremos, tienen unos tapones polares germinales, que son este y este. Eso hace que parezcan balones de fútbol americano, ¿no es cierto? Ahora, los huevos de todas las especies de Trichuris son semejantes, solo se diferencian de acuerdo al tamaño. Acá tenemos algunos, miren, aquí está uno, acá está otro, acá está otro. Los huevos, ¿qué medida tienen? ¿Qué dimensión? Miden entre 50 y 55 milimicras por 20 a 25 milimicras, de acuerdo al CDC de Atlanta. Su ciclo biológico de este parásito consiste en consumir. ¿Qué cosa consume? Las larvas infectantes, no. Ingresan los huevos por la boca. Los huevos que se encuentran cuando estos son eliminados con las heces del huésped.
y caen a la tierra húmeda, porque no se olviden que este también es una geoparasitosis. Caen a la tierra húmeda con temperatura que no tiene que ser ni extremadamente fría ni extremadamente caliente. Y van a llegar a desarrollar larvas en un periodo de 2 semanas o varios meses pueden vivir para convertirse en huevos infectantes y ser consumidos con el agua contaminada, con las verduras, con los alimentos, por vía oral. Una vez que ingresan, se van a ir a desarrollarse en el intestino. Los huevos van a penetrar y van a tener una tasa de desarrollo de 28 días a 25 grados centígrados, de 15 días a 30 grados y de 13 días a 34 grados, eso en la fase infecciosa cuando caen a la tierra. Luego los huevos pueden permanecer embrionados y obviamente pueden llegar al huésped a través de la comida. Un bajo porcentaje de humedad o temperaturas por encima de los 50 grados se dicen que son recién letales para este tipo de parásitos. Vamos a ver entonces el ciclo biológico en el humano. El ciclo biológico en el humano se infecta cuando ingerimos agua o alimentos contaminados con los huevos, ya lo hemos dicho. Embrionados en el intestino delgado, a través de estos tapones polares que presenta, el del huevo va a salir a través de estos tapones, va a eclosionar la larva, la L1, que se conoce como larva rhabditoide. Luego, los factores como la temperatura del intestino, que es de 37 grados centígrados, el jugo gástrico y el jugo pancreático son importantes para hacer que eclosionen los huevos y salgan las larvas. Después que eclosionan los huevos, las larvas L1 van a ingresar a la luz de las criptas del intestino, que se conocen como criptas de Lieberkühn, para después penetrar en la base. ¿Cuánto tiempo? Entre 5 y 9 días están en esta ubicación. Luego las larvas comienzan a migrar dentro del epitelio y hasta las paredes de la cripta de Lieberkühn, de modo que de 20 a 29 días después de que nos hemos infectado, todas las larvas se van a encontrar dentro de la capa del epitelio que cubre la superficie del intestino. A lo largo de este periodo, las larvas están completamente encerradas dentro del epitelio, que es la piel que cubre el intestino, y se mueven mediante un túnel a través de las membranas de los enterocitos, que son las células que están en el estómago. Una vez en el epitelio luminal, el gusano comienza a madurar y a crecer, mudando a 4 estadios larvares hasta conseguir el gusano adulto. Acá tenemos ya el gusano adulto y a medida que el gusano crece, el túnel epitelial se agranda y se hace visible. La región engrosada posterior a la unión esofágica intestinal va a continuar creciendo y va a sobresalir a la luz del cielo. Durante las infecciones muy severas, Trichuris trichuria coloniza no solo el intestino delgado, sino también todo el intestino grueso, hasta la región rectal. Por eso es que muchas veces en esta etapa adulta las larvas se pueden observar cuando los niños tienen el prolapso rectal. Las hembras comienzan a ovopositar entre 60 y 70 días, entre 3,000 y 20,000 huevos por día. La vida de los adultos es de aproximadamente entre 1 y 3 años, imagínense. ¿Cómo es la epidemiología? Es muy alta. Para los trichurias, que son de importancia mundial, porque prevalecen sobre todo en niños mayores o en niños de edad escolar, entre 6 y los 10 años, se estima o se cree que 450 millones y 1,000 millones hay de casos activos en el mundo en la actualidad. Ahora, se cree que hay una inmunidad protectora, pero a veces sobrepasan las barreras inmunitarias y tienen porque son niños que están desnutridos, etcétera, etcétera. Entonces se presentan casos de tricuriasis muy severas.
¿Cuál es su patología? ¿Qué es lo que van a provocar? Los trichuris van a provocar esa lesión inflamatoria con edema, con hemorragias, que luego va a cursar en los niños con anemia, con palidez intensa en los niños. ¿Por qué? Porque como tienen una espícula copulatoria, esa espícula copulatoria actúa como fuera un estilete, un cuchillito, y se introduce en la mucosa del colon. Por eso es que causa gran inflamación, causa edema, causa hemorragias. Ahora, la intensidad de estas lesiones va a depender de qué cantidad de larvas, de parásitos tiene el niño o el adulto, provocando en casos extremos colitis con pérdida de sangre, prolapso rectal, cuando el ano se sale fuera del recto, y generalmente estos casos se asocian a desnutrición. Ahora, en el caso de infecciones masivas en el intestino, se observa inflamación linfoplasmocitaria a nivel de las criptas del Ibercú. Cuanto mayor es la infección, al niño le aparecerán cólicos, diarreas, llegando a producir desnutrición, anemia, donde la mucosa rectal está inflamada, está sangrante y está prolapsada, ha salido hacia afuera, produciendo un cuadro grave. En estos casos, los niños desnutridos, sin tratamiento, pueden llegar a morir. O sea, es muy peligroso. La anemia va a depender de la cantidad de parásitos que están en el huésped. Entonces, es importante recordar toda esta sintomatología. Entre los síntomas más persistentes que causan los tricocéfalos o los trichuris trichuria están la diarrea, las crisis disentéricas, el pujo, el tenesmo, los dolores abdominales, la formación de gases o meteorismo y el prolapso rectal, que tiene lugar en niños débiles, desnutridos, habiéndose visto inclusive los gusanos adheridos a la mucosa rectal prolapsada, como hemos visto en las fotos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hemos visto esta fotito? Voy a volver a mostrarles esta foto del prolapso rectal. Miren, cuando el anito, la mucosa del intestino grueso sale por fuera y muestra la cantidad de gusanos, ¿no? Entonces es muy importante, a eso se llama mucosa rectal prolapsada. Bien. ¿Cómo es el diagnóstico de laboratorio? El examen coproparasitológico seriado en 1, 2 o 3 días. El examen coproparasitológico vamos a observar qué cosas. Los huevos de trichuris de este tipo que son eliminados con las heces fecales. También podemos utilizar o emplear métodos de concentración, métodos de flotación, la técnica de Kato-Katz para contar los huevos, para clasificar como infección de trichuris trichuria ligera, debe contarse entre 1 y 999 huevos por gramo de heces. Para que sea una infección moderada, entre 1000 y 9999 huevos por gramo de heces. Y para que sea una infección intensa, tiene que haber mayor de 10,000 huevos por gramo de heces. Imagínense. Para ello se emplea la técnica de Kato-Katz, que seguramente vamos a ver en la práctica. La cantidad de los huevos, entonces, eliminados va a depender del número de parásitos que se encuentren presentes en el intestino. ¿Cómo se previenen estas infecciones? Hay que emplear estrategias, sobre todo estrategias de educación sanitaria. Hay que proveer agua segura. Hay que aprender a eliminar las excretas en forma sanitaria, a no defecar en el suelo. Tiene que haber un lavado de manos, evitar ingerir la tierra. Hay niños que comen tierra. Hay que lavar cuidadosamente las verduras. En el caso de cultivo de verduras, nunca se deben regar con agua no potable. Por eso es que las verduras
tienen que ser higienizadas correctamente. Por último, se debe realizar un control post-tratamiento a los 30 y 60 días o en zonas endémicas. ¿Y cuál será el tratamiento? ¿Qué vamos a dar? Todos los imidazoles o derivados como el mebendazol, el albendazol, el tiabendazol, el pamoato de pirantel, el praziquantel y el pamoato de oxantel. Si damos mebendazol, la dosis para los adultos es única, una sola tableta de 500 miligramos. O a veces hay tabletas de 100 miligramos, en ese caso tenemos que dar 3 tabletas de 100 por 3 días. El albendazol también existe en dosis única de 400 miligramos, tanto para adultos como para niños. El tiabendazol es menor la dosis del tiabendazol, de 50 miligramos por kilogramo de peso, y se divide en 2 tomas durante 2 hasta 4 días. El pamoato de pirantel, una dosis única también, que es de 11 miligramos por kilogramo de peso, tanto en adultos como en niños. El praziquantel también se debe dar en dosis única de 25 miligramos, o sea, un solo día, por kilogramo de peso. Para los niños, dosis menores, de 10 a 25 miligramos por kilo peso. Y así sucesivamente, el pamoato de oxantel, también que es otra droga que puede emplearse para el trichuris, en niños y en adultos se recomienda dosis única de 15 a 20. Generalmente todos estos antiparasitarios, antihelmínticos, traen en su literatura la dosis exacta que se debe administrar. Bien, preguntas. Aquí vamos a quedar. La siguiente clase vamos a hablar de uncinarias, de Necator americanos. Vamos a hablar. Preguntas. A ver, vamos a ver. Nada más se han conectado 33 personas, lo cual, no sé, se van a llevar sorpresas el día del examen final, o perdón, primer parcial, porque no les interesa y no asisten. Espero que después entiendan muy bien o estudien muy bien de las diapositivas y del libro. El libro es muy importante para que observen las figuras y les aclare mucho también y ahonden en contenido de materia. ¿Alguien no ha entendido algo? ¿Está todo claro, chicos? Al no existir preguntas, creo que está todo claro. Alejandra Yaviri dice sí, que ha entendido todo. Muy bien. Entonces vamos a quedar aquí. La próxima semana igual vamos a seguir el avance de la materia. Vamos a avanzar uncinarias, tanto en el grupo. Laura Sánchez Maida pregunta el tema de Yardias. ¿Con ustedes no hemos visto el tema de Yardias? No creo. Hemos visto, porque yo tengo anotado como que hemos dado las Yardias después de las amebas. A ver, ¿qué dicen? Doctora. Teníamos que ver Yardias. Claro que sí. No terminamos el tema. Es cierto. Doctora. Vamos a... Sí, Gabriela, a ver, hable, por favor, habilite su micrófono. Doctora, la anterior semana se canceló la clase y es cuando teníamos que ver Yardias, perdón. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no vimos? Es que se canceló la clase. Ah, se canceló la clase, sí, se canceló la clase. Bien, entonces vamos a ver las Yardias, no se preocupen. Anoten, por favor, yo también en este momento me estoy anotando. La siguiente clase vamos a ver las Yardias que nos faltaba de ver y empezamos las uncinarias. No se preocupen. Y así estamos igual que el otro grupo. Hasta luego, chicos.